estamos? Buenas tardes, ¿todos bendecidos? Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nos disponemos a escuchar tu palabra. Pedimos que hables a nuestra vida, Señor, que tu palabra sea una semilla que sea sembrada en nosotros, Señor, y que el fruto de tu palabra sea algo que podamos disfrutar nosotros como hijos tuyos, como familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje en esta tarde es No te canses. Antes de entrar en el tema, quiero establecer algo muy importante que no debemos de olvidar siempre, y es el concepto de bien. ¿Qué es bien? ¿Qué está bien y qué no está bien? Y es importante que el concepto de bien que apliquemos en nuestra vida sea el concepto divino, el concepto bíblico de bien, porque hay ocasiones lo que pudiera ser bueno humanamente hablando puede llegar a ser relativo, o sea, realmente lo que para unos es bueno para otros no. Simplemente si nosotros volteamos a la alimentación, hay alimentos que a unos nos encantan, los disfrutamos, y hay otras personas que son alérgicos a esos alimentos que probablemente hasta la vida puedan perder por estar tomando o ingiriendo esos alimentos. Entonces, en ese sentido, el concepto de bien, humanamente hablando, mundanamente o terrenalmente hablando, puede ser relativo. Por eso es bien importante que nosotros vayamos al concepto bíblico de lo que está bien y lo que no está bien. ¿Por qué? Porque lo bueno, de hecho la palabra de Dios lo dice, hay quienes a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, el significado bíblico de bien es la acción de perfección que enaltece el espíritu de los seres humanos como hijos de Dios. Siempre lo que es bueno nos va a llevar a una madurez, a acercarnos a Dios y a que se produzca en nosotros el propósito de Dios, el carácter de Dios en nuestras vidas. En la Biblia, el bien es una palabra que enmarca algunas cosas. Número 1, servicio, colaboración, y número 3, entrega para con Dios y con nuestros semejantes. El hacer bien siempre va ligado a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que no importan los resultados que obtengamos según la perspectiva humana, lo importante es obedecer la voluntad de Dios. Porque hay ocasiones que nosotros podemos hacer algo, pero que lo que resulta de esa acción, humanamente hablando, pudiera ser un fracaso o no tuvo tanto alcance o no fue un éxito. Pero para los hijos de Dios, el éxito consiste en obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok, entonces, ¿tú te recuerdas cómo cuando Moisés era enviado a Faraón para decirle que dejara sacar a su pueblo, a adorarlo, a servirle, que los dejara en libertad? Dios le decía a Moisés, vas a ir con Faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo, y te va a decir que no. ¿Te va a decir que qué? Que no. Entonces, ¿de qué se trata esto, Señor? O sea, ¿por qué me mandas a decirle a alguien algo que no va a acceder y tú ya lo sabes y ya me lo dijiste? Entonces Dios estaba probando, número 1, la obediencia de Moisés, y número 2, en la respuesta de Faraón. Faraón se estaba juzgando solo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y Dios todo lo conoce. Entonces es bien importante que entendamos esto. El hacer el bien siempre va ligado a la voluntad de Dios. Y el resultado de la obediencia que nosotros tenemos a Dios no es tan importante como obedecer a Dios. Los hombres medimos el éxito de una manera. Humanamente se mide el éxito de una manera. Pero desde la perspectiva de Dios, el éxito viene a través de la obediencia a Dios. Amén. Ahora sí, entremos en el tema después de establecer esta base. Acompáñame a segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel,
y llorando, ¿cómo estaba el rey? Llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió la ventana, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Verso 18. Y le volvió a decir: toma saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces la tierra y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Verso 25, nada más como informativo, dice: y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadab, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó y restituyó las ciudades a Israel. ¿Sabes qué? Algunos de nosotros buscamos que Dios nos ayude. Buscamos la ayuda de Dios en algún asunto, en una situación. Pero la respuesta que recibimos de parte de Dios en ocasiones como que no va de acuerdo a lo que esperamos que Dios haga. El rey Joás, es importante esto, viene a pedirle llorando ayuda al profeta Eliseo. Por cierto, Eliseo significa: Dios es mi salvación. Y Eliseo le dice: dispara una flecha por la ventana que da al oriente. Y lo hace, y el profeta declara: saeta de salvación. Ahora, la fama del ministerio del profeta Eliseo era impresionante, tan impresionante que es muy probable que el rey esperaba que Eliseo por lo menos hiciera un milagro tan impresionante como los que había hecho anteriormente concerniente a la guerra. En una ocasión dice la Biblia que Eliseo cegó a todo el ejército enemigo. Es decir, el ejército enemigo vino a buscarlo a él para matarlo, porque era el que le revelaba los planes del enemigo al rey de Israel. Entonces se convierte en el más buscado del enemigo. Y cuando vienen a apresarlo, preguntan por Eliseo. Y Eliseo les dice: no está, pero yo sé dónde está, síganme. Y lo siguen y los lleva en medio del campamento del ejército del Dios de Israel. Y cuando están en medio, rodeados por la gente del pueblo, de los soldados de Dios, entonces Eliseo le abre los ojos a los enemigos, y los enemigos se miran como que: ¿dónde estamos? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Esa era la fama del poder que se manifestaba, del poder de Dios que se manifestaba a través de Eliseo. Entonces ahora hay una amenaza en puerta, hay una guerra en la puerta, y el rey está llorando, está desesperado, tiene temor. Por eso va y le dice: Padre mío, y la Biblia lo especifica, llorando. Viene un ejército, vienen carros, viene la guerra, vienen los sirios. Entonces el rey está esperando que haga algo impresionante como lo hizo en aquella ocasión. Y ahora cuando Eliseo le dice: toma algunas saetas, toma el arco,
abre la ventana que va al oriente. Yo me imagino, esto no viene en la Biblia, pero yo me imagino como que en esa expectativa abre la ventana y el profeta le dice, ahora si tensa el arco, lo tensa. Yo me imagino que Joás decía, ahorita se va a convertir en un misil nuclear cuando yo la suelte, y se va a ir todos los kilómetros que tenga que viajar y va a caer sobre el ejército de los sirios y ¡pum! Y van a desaparecer. Porque ese es el ministerio del hombre al que vengo acudiendo por ayuda. Y entonces la dispara. Ojo, el profeta tiene sus manos sobre las manos del rey. O sea, se mira rara esa escena, así como que tú no sabes, déjame te ayudo. Suéltala, la suelta. Y cuando la suelta, la flecha se va hasta donde puede, hasta donde le da la fuerza el arco y el viento. Y este hombre nada más dice, esa se llama saeta de la salvación. Y ¡pum! Cae en tierra. No pasó nada espectacular. Nada. No tembló la tierra cuando cayó la flecha. No pasó absolutamente nada. Luego le dice, vuelve a tomar las saetas y golpea la tierra. Yo me imagino que Joás toma las saetas así como que, ¿ok? ¿Que haga qué? Que golpee la tierra. Yo me imagino que Joás le hizo. ¿Ya? Porque se enoja Eliseo. La Biblia especifica. Y enojado el varón de Dios. Dice, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, los hubieras derrotado hasta aniquilarlos a todos. Pero ahora, como los derrotaste, como golpeaste 3 veces, solamente 3 veces vas a derrotarlos. Pero ¿por qué se enoja el profeta? Porque recuerda que el que vino a pedir ayuda fue el rey Joás. No el profeta dijo, hey, se avecinó una guerra, yo te recomiendo. Él no andaba ahí acomedido recomendando qué hacer y deberías de hacer esto. Déjame hacer una oración por ti para que Dios te dé sabiduría por la guerra. No, vino llorando ante él. Y es algo muy común y más común de lo que pensamos. Que en ocasiones venimos pidiéndole ayuda a Dios, pero no tomamos en serio las instrucciones que Dios nos da. Lo tomamos de mala gana porque Dios no nos dice algo que queríamos nosotros escuchar. Dios no nos da una estrategia así que tenga sentido. ¿Cuántas veces clamamos a Dios por ayuda? Habrá alguien que necesita ayuda en su salud y a veces queremos que Señor, por favor, provee que mañana me hablen de un hospital, el mejor cirujano y que me diga que todo está pagado y todo. Dios no lo hace así porque no se lleva la gloria a Él. Dios hace las cosas de una manera inexplicable. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la necesidad de recibir económicamente y decimos, Señor, necesito que me des? Y Dios dice, dad y se os dará. Por eso, Señor, sí, yo sé que dad y se os dará, pero yo necesito recibir. Y Dios me dice, más bienaventurados dar que recibir. No me estás entendiendo, Señor. Esto poco que tengo no me alcanza. Necesito más, tengo muy poco. Y Dios me dice, necesitas ser fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Porque las matemáticas de Dios no van con las matemáticas de nosotros los hombres. Porque si de repente tú tienes una migraña tan fuerte y clamas a Dios y Dios te hablara y te dijera, te vas a ir por tal calle, vas a ver una botarga vestida de doctor, te vas a meter, le vas a decir, me da un paracetamol de tantos miligramos, lo pagas, te lo tomas, te esperas 3 horas y se te va a ir. Tú no, y yo no le daríamos la gloria a Dios, le daríamos la gloria al doctor Simi, pero no a Dios. Entonces, cuando nosotros exponemos un asunto a Dios, la respuesta de Dios siempre va en este sentido. Y nunca olvides
Dios dice, mis caminos no son como tus caminos. La manera en que yo hago las cosas, que te quede claro, dice Dios, no es a la manera que tú lo haces. Ni mis pensamientos son como tus pensamientos. Yo hago las cosas de una manera diferente. Entonces, a veces le pedimos a Dios ayuda y no obedecemos las instrucciones porque como que Dios nos sale con una cosa totalmente diferente. Hay personas que le piden ayuda a su pastor, consejo al pastor, y cuando el pastor da el consejo dicen, oh, el pastor le hace falta ver más box. Como que el pastor anda peleado con la pastora porque me dijo otro rollo. ¿Cuántos me entienden? Pero cuando el brujo que consultaste te dijo, te vas a bañar con un coco con el brazo izquierdo, después te vas a tirar desnudo en el patio trasero con la cabeza hacia el norte, lo hiciste. No importaba si había un hormiguero que te iba a picar, lo que te pudiera picar, lo hiciste. ¿Por qué? Porque el brujo lo dijo y así hay que hacerlo. A veces el consejo de las personas que no tienen temor de Dios pesa más en nosotros, porque según nosotros ellos sí tienen, son personas de éxito. Ellos tienen autoridad en el tema, porque nosotros los vemos con autoridad en el tema. Pero no se trata del bien según el mundo, según la economía, según la humanidad. Se trata de vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros de repente vemos una persona pidiendo un trabajo, pidiendo que Dios le abra puertas para abrir una empresa, y Dios le abre puertas y le abre la empresa y prospera y nunca más vuelve a la iglesia, nunca más se congrega? Y de repente los puedes ver en la calle, oye, un carro nuevo, otro carro nuevo, ya compró casa, ya andan de viaje, usan ropa cara, etcétera, etcétera. Y cualquiera pudiera decir, no han venido a la iglesia, pero les está yendo muy bien. Pregunta, ¿les está yendo bien? ¿Les está yendo bien? Si el bien es hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pero no habla de congregarte para cumplir la cuota religiosa. No habla de congregarte para que cuando mañana te pregunten, ¿fuiste a la iglesia? Sí, fui a la iglesia. Esa no es la intención de que escribe el apóstol Pablo. No dejen de congregarse. La intención es que la congregación es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y cuando nosotros nos congregamos, nos convertimos en el cuerpo de Cristo como iglesia. Y Jesús, que es la cabeza, nos defiende, nos dirige, nos cuida, nos sustenta, nos alimenta, porque Él sustenta su propio cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? La palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no escuchamos las indicaciones, las instrucciones? Sucede que cuando estamos fastidiados, cansados, sucede exactamente lo mismo que cuando estamos con temor. Cuando una persona tiene temor, no escucha bien las instrucciones. Cuando una persona tiene temor, no escucha, no pone atención a las indicaciones. Como sucedió con el rey Joás. Él llegó gritando, Eliseo, tengo miedo al enemigo, llorando. Y como que si el profeta tranquilo dice, ok, vamos paso a paso. Paso número 1, tomar saetas y arcos. Un arco y saetas. ¿Cuántos? Los que sea, más que uno. No hay falla. No especifica cuántos. No se podía equivocar. Paso número 2, abrir ventana al oriente. Solamente había una ventana, abrió una ventana. Paso número 3, lanzar saeta. Pero la expectativa del rey era
algo que sus ojos percibieran. Estaba la expectativa en algo que sus ojos percibieran. Lanzó la saeta. No pasó nada. Paso número 4, tomar nuevamente las saetas y golpear la tierra. Y después de ver que no pasó nada con la flecha, yo me imagino así como que golpear que la tierra. Golpear la tierra. ¿Le pego así más? Golpear la tierra con las saetas. Nada, no pasó nada con la flecha, no pasó nada con los golpes. Y aquí está el mensaje de este día. Mientras Dios no diga que pares, no pares. Mientras Dios no diga detente, no te detengas. Si Dios dice golpea, golpea. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga ya no golpees. Si Dios dice habla, no te calles. Si Dios te dice cállate, no hables. Si Dios te dice espera, espérate. Hay quienes creen que Dios no les ha contestado sus oraciones. Dios siempre, escucha, siempre contesta tus oraciones. Siempre. Solamente que el problema es que nosotros decimos que nos contestó porque nos dio lo que queríamos. Pero esa no es la única respuesta que Dios tiene a tus peticiones. Hay ocasiones que le pides a Dios y Dios dice sí. Ahí está. Habrá otras que Dios dice no, pero te está contestando, te está diciendo que no. Hay otras que te dice espérate. Y te tienes que esperar, no hay de otra. Dios dice que te esperes. Entonces cuando Dios no te dice para y paras, es muy probable que solamente estabas haciendo eso para cumplir con la cuota religiosa. Cuando Dios te dice cállate y hablas, es muy probable que estabas solamente haciendo como para cumplir con la cuota religiosa. ¿Sí me explico lo que quiero decir con la cuota religiosa? La cuota de la religión, ya cumplí. Cuando Dios te dice te callas y no te defiendes, no importa lo que la gente hable, mentiras, calumnias, chismes, inventen lo que quieran. Tu éxito está en callarte. Porque cuando nosotros nos callamos le damos lugar a que Dios nos defienda. Y muchas veces en ese momento, en el tiempo presente, que quisiéramos nosotros como Joás, ok, Dios me dijo que me calle, me voy a callar, pero quiero ver fuego, quiero ver que se cieguen. Ok, yo me callo, pero que también ellos se queden mudos. Y de repente en el tiempo presente la gente barre, trapea y hace lo que quiere contigo. Y parece que se acaba el episodio de la discusión y tú te puedes ir y decir, ok, yo cumplí mi parte, me callé. ¿Por qué no hiciste nada? Si yo me callé. Porque Dios todavía no ha terminado. Y Dios estaba dando la oportunidad a su justicia. Dios estaba diciendo, te pedí que te callaras para que ellos mismos con sus propias palabras se estén lanzando y se estén juzgando solos. Porque la palabra de Dios así lo dice. Esto no se ha acabado. Dios siempre que te dice algo, Dios cumple su propósito. Ahora, no es nada nuevo que uno pida, bueno, ok, si la onda es pegarle, bueno, ya le pegué cuántas veces, me hubieras explicado. ¿Cuántos se imaginan alegando con Eliseo? Oh, pues no me dijiste cuántas. Me hubieras dicho más de 5, no tengo problema, le pego 10. ¿Cuántos estuvieran alegando? ¿Cuántos estuvieran culpando?
¿Cuántos después de su tercer victoria contra Siria hubieran dicho, y ya no busquemos porque por culpa de alguien que se murió hace poco, nada más eran 3 victorias? Pero no es nada nuevo que a veces uno quiere decir, pues, dime cuánto y cumplo. El mismo Pedro, siendo discípulo de Jesús, le pregunta en Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así somos la mayoría. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo lo tengo? Ok, va. Pero Pedro no entendió esto. No entendió la respuesta de Jesús. ¿Por qué Pedro no le dijo, cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿10? ¿Por qué no dijo 8? ¿Por qué no dijo 3? ¿Por qué dijo 7? Porque el 7 es el número de Dios, es el número perfecto. Y entonces él quería maquillar sus problemas de paciencia, su falta de perdón, con algo religioso. 7, le ponemos 7 porque es el número de Dios. O sea, me las voy a aguantar, pero después de la 7ª, ay papá, viene la mía, la ira de Jehová. Pero Pedro no entiende la respuesta. Jesús le dice, tú hablas de 7, bueno, yo te voy a hablar de 70 veces 7. Entonces Pedro empezó, 7 por 7, 49. Entonces bajas el 0, 490 menos 2 que ya me hizo el Judas, 488. Yo creo que Jesús mira a Pedro así como que contando con los dedos y Jesús va más allá, les habla de una parábola. Dice, este cuate no lo está entendiendo. Lo tengo que dejar en claro. Y les da una parábola para que entiendan el asunto del perdón. Y la parábola aquella que dice, continúa ahí en los siguientes versículos de Mateo 18. Dice, había un hombre que debía mucho. ¿Cuántos se acuerdan? Este fue con el Señor y le dijo, perdóname. Dice que llorando se hincó, perdóname toda la deuda, perdóname. Y el Señor lo perdonó. Dice, después sale este perdonado y había un consiervo de él que le debía bien poquito. Y él cuando lo ve, lo ahorca y lo agarra y lo asfixia. ¡Págame! Y este le ruega exactamente como él le rogó al que le acababa de perdonar la gran deuda. Y él no lo perdona, lo mete a la cárcel. Dice, no, a la cárcel hasta que me pagues. Y entonces van a oídos del Señor y lo manda a llamar y le dice, has sido malo. Toda la deuda que te perdoné 100 veces más de lo que a ti te debían. ¿No deberías de haber perdonado tú también? Y entonces dice, ahora lo meten a la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Y entonces el mensaje de la parábola que le sigue a la respuesta de 70 veces 7, el mensaje central es, perdona a los demás como Dios te ha perdonado contigo, como Dios te ha perdonado a ti. ¿Te perdonó Dios ayer? ¿Te equivocaste ayer y Dios te perdonó? Ok, así. ¿Te equivocaste hoy, pecaste hoy y Dios te perdonó? Así, de la misma manera. Y perdona mis faltas como yo también perdono. Y perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden, dice el Padre nuestro. Ese es el mensaje, pero Pedro no lo entiende. Entonces, si Dios dice siempre, es siempre. Si Dios dice nunca, es nunca. Si Dios dice avanza, avanzas. Y avanza y no te detengas.
Pero ¿por qué nos detenemos a veces? Porque decimos, ay, es que sí, yo sé que, pero si no, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? Porque le buscamos la lógica, le buscamos que tenga sentido. Necesitamos hacer a un lado la lógica y el cansancio. Necesitamos dejar de preguntarnos si va a funcionar la estrategia de Dios. Debemos de recordar, debemos de saber, de tener presentes que nunca ha fallado una estrategia de Dios. Dios siempre ha ganado todas las batallas, nunca ha perdido ninguna. Tienes que tener presente eso y no cansarte y hacer lo que tienes que hacer. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No importa si no tiene sentido. De hecho, no debe de tener sentido porque es por fe. A veces nosotros decimos, ay, es que como que no tiene sentido. Es que no tiene por qué tener sentido. Hay personas que dicen, no, sí, es que sí tiene sentido, lo voy a hacer. Si tiene sentido, no es por fe. Si tiene sentido, tiene lógica y no es por fe, porque la fe va contrario a los sentidos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los sentidos no perciben las cosas de la fe. Entonces tenemos que hacer a un lado los sentidos y Dios me está diciendo que haga esto y mi lógica y mis cálculos y mi sentido común me dice que no, pero no me importa, yo no ando por vista, yo ando por fe. No nos cansemos se refiere a no perder el ánimo, a no descorazonarse. No nos cansemos pues de hacer el bien, síguelo haciendo, porque a su tiempo se refiere al tiempo apropiado. No antes, no después, en el tiempo perfecto. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de prosperidad, de bendiciones. Porque hay una falsa consolación cuando de repente alguien dice, mis hijos no quieren nada con Dios, pero yo sé que los tiempos de Dios son perfectos. No se refiere a eso esa escritura. La salvación, el arrepentimiento, todo hombre se tiene que arrepentir ya. No es que, no, el tiempo de Dios es perfecto. Y luego hay hijos que han escuchado la palabra de Dios y son rebeldes con Dios y dicen, ay mamá, Dios tiene su tiempo para mí también. ¿Usted cree que Dios va a permitir que me pierda? No, amigo, tú te pierdes solo. Hablando de salvación, el tiempo de arrepentirse es hoy. Pero hablando de prosperidad, hablando de bendición, hablando de crecimiento, hablando de recibir las promesas de Dios, dice, no te canses de hacer el bien, no te desanimes, porque en el tiempo apropiado vas a cosechar si no te desanimas. ¿Qué tengo que hacer para permanecer fiel? Tengo que estar haciendo el bien. Y hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. No cansarnos de hacer el bien quiere decir no dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Por eso yo no debo de ver la perspectiva humana, natural, secular, mundana, terrenal. Es que vamos bien, ¿según quién? ¿Según quién vamos bien?
¿Cómo podemos decir que vamos bien? Cuando estamos seguros que vamos caminando haciendo la voluntad de Dios. No te canses de hacer la voluntad de Dios. La gente se ríe, la gente, ay, si va a pasar esto, uy, otra vez, tú vas, no me importa. Yo no estoy viendo el resultado, yo estoy permaneciendo fiel a lo que Dios me dijo que haga. Porque el principio de prosperidad es, si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Eso es lo que tengo que enfocarme en hacer. Deuteronomio capítulo 5, verso 33, en la Nueva Traducción Viviente dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. ¿Qué debo de hacer mientras Dios me bendice? ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme en el camino que Dios me ordenó que siguiera. ¿Qué fue lo que no hizo Joás? El varón de Dios le dijo: golpea la tierra. Y él hizo 1, 2, 3 y ya, era que siguiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que se rompieran las saetas, hasta que hiciera un pozo, hasta que algo pasara y que le dijera al profeta: ya, vas a matar a todo el mundo, cálmate. Pero no se mantuvo en el camino, en la instrucción que el profeta, que Dios le dio a través del profeta. Yo creo que con 2 o 3 está bien, ¿no? Es más que suficiente. ¿Cuántos a la hora de apoyar en algún evento, en alguna actividad de la iglesia, decimos, como quiera que, somos muchos, hombre, mira, hoy no vamos nosotros, pero seguramente alguien va a ir? ¿Cuántos a la hora de conseguir algo, de decir, ¿sabes qué? Necesitamos aportar para comprar. Somos muchos, hombre. Tampoco hay, de poquito se coopera y se alcanza. Esa es una filosofía, ese es un pensamiento mediocre. No es alguien, un corazón agradecido con Dios está mirando la oportunidad de sembrar. Dice, oye, dámela, échamela para acá. Yo doy. Pero hay quienes se cansan de dar. Hay quienes se cansan de dar porque se la pasan toda la semana dando. O sea, te invitan a comer y tú pagas y te invitaron. Alguien cumplió años, diste regalo y cumpliste años y no te dieron regalo. Tú siempre pagas la comida. Vas de vacaciones y tú invitas a todo el mundo y pagas a todas las cuentas. Alguien necesita algo, tu mamá se enfermó, tus hermanos irresponsables se hacen de la vista gorda, que la Virgen les habla, como decimos en México, y a la hora de pagar la consulta y las medicinas la pagas tú. Si alguien que esto y luego viene el pastor y te pide ayuda y tú eres el que das. Pero llega un momento que dices, oye, pues ya no, ¿y a mí quién me da? Ya me cansé. Pero no nos damos cuenta que si no dejamos de dar, es porque Dios no nos ha dejado de dar. Y en el mundo solamente, en esta cuestión solamente hay 2 grupos, lo he dicho muchas veces: los que dan y los que necesitan recibir. Si tú estás cansado de dar, puedo orar para que Dios te pase al otro grupo, donde necesites recibir, donde necesites que otros te den. No te canses de dar, no te canses de hacer, no te canses, porque dice, si te mantienes en el camino que el Señor tu Dios te ha ordenado que siguieras, ¿qué dice? Entonces tendrás una vida larga y te irá bien en la tierra donde estás a punto de entrar para poseerla. O sea, el mantenernos en obediencia a lo que Dios nos dice nos garantiza, número 1, una vida larga. Número 2, nos garantiza que nos va a ir bien. Entonces, no es lo que a nosotros nos parezca, es lo que Dios dice.
¿Por qué das tanto? Porque el que me da mucho. Porque lo acabamos de leer ahorita en Gálatas 6. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Y yo estoy sembrando y así como siembro, cosecho y cosecho y cosecho. Y mientras no dejes de sembrar, no dejarás de cosechar. Es una ley universal que rige el universo. No importa si la tierra es demasiado buena o si la semilla es de primera. Si no la siembras, no cosechas. ¿Cuántos por meses o años han ahorrado dólares y ahorita andan todos preocupados? Ay, ya está bien barato el dólar. Nosotros no dependemos del peso ni del dólar. Pudiera llegar a 1 por 1. Pero nuestra economía no depende de la economía del mundo. A nosotros los hijos de Dios, no nos afectan Wall Street, no nos afectan las bolsas, no nos afecta eso. Mientras nosotros no nos cansemos de hacer el bien, en el tiempo correcto vamos a seguir cosechando. Mientras no nos cansemos de obedecer a Dios. Tienes a alguien en tu casa que no conoce a Cristo, que está perdido. No dejes de orar por él. No dejes de ser un buen ejemplo. Aunque vaya de mal en peor. Generalmente, cuando nosotros le ponemos en manos de Dios un asunto, se va de picada. Generalmente. Sí, hay algunas ocasiones que pedí esto y Dios lo salvó así. ¡Qué padre! Pero generalmente nos llegamos hasta cuestionar. No sé, o sea, estaba mejor antes que no venía a la iglesia que ahora que vengo a la iglesia. ¿Cuántos les ha pasado eso? Pues sálganse, no se crean. Te digo por qué. Porque Dios es su naturaleza. Le avisan a Jesús: tu amigo Lázaro está enfermo. Vamos a dejar que se muera. No. ¿Cómo? Si tú sanas los enfermos, ve a sanarlo. Es tu amigo. Sí, porque es mi amigo. Quiero hacer una obra espectacular con él. A la gente que no somos amigos, pues los sano. Pero lo voy a resucitar como yo. Hoy no quiero ser amigo de Jesús. La carne te dice, no, ¿cómo? Se murió Lázaro. Jesús dijo, vamos bien. Era lo que necesitaba. Para resucitar, necesita morirse. A veces no nos percatamos de lo que implican los milagros para que sucedan milagros en nuestra vida. Yo quiero ver la protección de Dios. Quiere decir que va a haber peligro a tu alrededor. Pero Dios nunca falla. Y cuando pase algo, es que me pasó cerquita, pero no te tocó. Es que el de lado cayó y el del otro. Por eso Dios cumplió su palabra. No tengas miedo. Que no afecte tu fe, que no afecte tu diario vivir. Ten fe, sigue caminando, sigue creyendo, no te canses. ¿Qué sigue para todos aquellos que están constantemente? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que Dios viene? Dios dice, viene larga vida, viene bendición, viene la tierra prometida, vienen posesiones, vienen bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? No cansarnos, no te canses. Tenemos que hacer su voluntad. Voltea un poco hacia ti, hacia adentro. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu familia? No si tu familia está haciendo la voluntad de Dios. Esa es otra pregunta.
Y eso no depende de ti. Tú como hombre, eres el rey y el sacerdote de tu casa. Estás haciendo la voluntad de Dios, mujer. Tú estás haciendo la voluntad de Dios con tu salud, con tu cuerpo. Estás haciendo la voluntad de Dios con tus finanzas, con tu trabajo. Todo lo que Dios pone en nuestras manos tiene un propósito divino. Todo. Y nos corresponde a nosotros descubrirlo. Nos cae un aumento de sueldo, un bono, un regalo, lo que sea. ¿Sabes qué hacen los judíos? Como si no hubiera caído. Lo ahorran. Dicen, gracias, diezmo, porque ellos todos lo ven como, ya ellos están programados. De esto es 90% de nosotros, el otro 10 no. Ellos así lo ven. Yo no me esperaba esto. Lo guardan. No tengo por qué gastármelo hasta que Dios me diga en qué me lo tengo que gastar. Me aumentaron el sueldo, sí, pero yo vivía bien sin ese aumento. Puedo seguir viviendo igual. Y todo lo demás lo ahorro hasta que Dios me diga cuál es el propósito de ese aumento. Y no es de la noche a la mañana. Pasan meses, pasan años y siguen viviendo así. Y de repente aquel pone su negocio y ¿quién le prestó dinero? Nadie. ¿Cómo le hizo? Como dice la Biblia, sé vivir en lo poco, vivamos en lo poco. Sé vivir en lo mucho, también vivamos en lo mucho. Pero seamos obedientes a la voluntad de Dios. Si Dios me dice, gástatelo, no se te ocurra ahorrarlo. Si Dios te habla así dormido, está dormido tu hombre y te cayó un bono, te encontraste dinero, algo te salió bien y Dios te dice, cómprale zapatos nuevos a tu esposa. En la noche todas así, hasta con una grabación, programándolo. Pero si Dios se lo dice, hazlo. No, pero que para qué, hazlo. Es la voluntad de Dios, hazlo. Dios te va a dar más. ¿Cuántos dicen amén? No te canses. Entonces volteemos adentro de nosotros y miramos cómo estamos en todas las áreas, porque la entrega a Dios es sin reservas. Nos debemos de entregar por completo a Dios. ¿Ya se cansaron? Dile al que está al lado tuyo, no te canses. Ok, vamos a entrar en el tema. Póngase de pie. Cuando tú das y las personas no te corresponden igual, eso no es el resultado. No era que dieras para que te dieran. No te fijes, eso no es lo importante. Lo importante es que estás obedeciendo a Dios. La palabra de Dios dice que de Él viene la recompensa. No te preocupes, no desmayes, sigue. Cuando tú renuncias a cosas que el Espíritu Santo te hace sentir que debes de sacar de tu vida, y luego parece que como que, ay, ¿para qué lo hacía? Tú sigues siendo fiel a Dios.
No regreses. Sigue siendo fiel a Dios. ¿Por qué lo solté? Porque Dios me dijo y yo sabía que Dios me había dicho. No trates de buscarle lógica a las cosas. Es por fe. Padre, en esta tarde te pedimos que tú nos permitas ver, Señor, cuáles son las áreas que no estamos haciendo tu voluntad. No necesariamente áreas de pecado, pero hay áreas en nosotros, Señor, que no hemos sido diligentes en buscar hacer tu voluntad, buscarla hacer, vivir de la forma que tú dices. También las áreas de pecado, también las áreas que hemos consentido que sigan en nuestra vida, también en esas, Señor. Pero aún los pecados ocultos, aún las cosas que a nuestra vista no son visibles, aún esas, déjanos verlas. Queremos hacer tu voluntad. Queremos estar caminando convencidos, Señor, que mientras nos mantengamos en tu voluntad, en obediencia a tu palabra, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. La bendición nos seguirá y nos alcanzará, como dice tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado más de lo que pensábamos recibir. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra, fieles a ti, fieles al propósito que tú nos has dado. Quita de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, Señor, que pueda estorbar que tú sigas bendiciendo nuestra vida. Yo te pido, Señor, por todos tus hijos que estamos aquí, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, que nos defiendan, que no nos dejes caer en la tentación, que nos libres del mal y del maligno, Señor. Que como dice tu palabra, prosperes la obra de nuestras manos, que nos bendigas, que nos lleves a más, Señor, en el nombre de Jesús. Que no dejemos de orar. Hay quienes están orando por situaciones, por personas que parece que ya no se pudo hacer nada. No desmayes. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es un Dios que hace las cosas, que llama las cosas que no son como si fueran. Dios de la nada creó todo el universo. Dios es el creador, el autor y consumador de la fe. Señor, todo desánimo lo cancelamos. Declaramos, Señor, que tenemos la capacidad de disfrutar el hacer tu voluntad. Porque fiel eres tú, el que ha prometido que nos bendecirás, que nos cuidarás. Te pido por los negocios, te pido por la economía de tus hijos, por las finanzas. Multiplica, Señor, sus ingresos, dale sabiduría para administrarlos. Si están enfermos o tienen enfermos en casa, Señor, te pedimos que los sanes en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos en el camino que tú nos has mostrado. El camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Que no nos desviemos. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien tiene necesidad de una oración, estamos para servirles, sino que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos lunes, discípulos, miércoles, mujeres, jueves, hombres y casas de oración. Que Dios me los bendiga.